Estado de Israel, la respuesta, la magnitud y la profundidad de la respuesta que iba a dar Israel, ellos creo que no subestimaron, no supieron valorar muy bien. E Israel ha dado una respuesta militar muy grande, muy fuerte, que yo creo que Israel está buscando una solución suma cero, de tratar de eliminar a Hamas o tratar de disminuirle sus capacidades logísticas y militares a lo máximo, y eso está reconfigurando el escenario geopolítico en esa área. Además, que Israel le ha hecho el trabajo que los vecinos árabes en forma silente, en cierta forma prueban, porque le ha bajado el copete a Irán de ser una potencia en esa zona, porque indudablemente Irán ha sufrido una merma en su poder militar y en sus capacidades Bueno, económicas. Irán perdió a Siria, que lo Sí. tenía aliado, claro, con el golpe de Estado que hubo, el cambio de gobierno. Y ahí va a haber una recomposición Y con ahí Israel a mediano y a pareciera largo que hay plazo. diálogo abierto con Siria, aunque ayer hubo problemas ahí en el Golán y en relación con problemas internos tribales entre Exacto. Por los drusos también. y musulmanes y beduinos. Sí. Pero de todas maneras, existe un foro Medio Oriente, África, América Latina. Sí, y eso está reconfigurando la situación geopolítica en esa área geográfica muy importante, tanto lo que significa desde el punto de vista del petróleo que sale de esa zona, del punto de vista del comercio que se genera en esa zona, desde el punto de vista de la influencia de los grupos extremistas musulmanes en su irradiación que tienen hacia el exterior. Entonces, claro, todo lo que está pasando ahorita está reconfigurando Por esa cierto, zona. Brasil tiene mucha migración del Medio Oriente, especialmente libanesa. Dicen que Libanesa. hay más libaneses en el Líbano que en Israel, que en el Líbano. Exactamente. Bueno, cuando yo estuve en Brasil pude tener contacto con una pequeña comunidad libanesa brasileña, porque en la embajada en aquella época habían dos funcionarios que tenían ascendencia libanesa, entonces nos hicieron acercarnos con la comunidad libanesa, y además que mi padre nos enseñó desde muy pequeño a apreciar la gastronomía y la cultura libanesa, ¿no? Entonces, para mi esposo y para mí no fue nada extraño ese acercamiento con la Por cierto, comunidad acaban de libanesa. cambiar el embajador del Líbano en Caracas, ahora viene una mujer, pero vinculada al cristianismo, porque ellos cuando era un país católico o cristiano mandan un embajador católico cristiano. Cuando es un país musulmán, recuerda que el presidente del Líbano tiene que ser cristiano siempre, ¿no? Exactamente. El primer ministro sunita y el primer presidente de la Cámara chiita, Chiita. un reparto religioso. Ellos han sabido hacer un equilibrio sano desde el punto de vista político, y creo que el Líbano está en un proceso de reconstrucción y de conseguir una estabilidad política muy importante para su proyección en esa área. Ahora Turquía también está surgiendo como una especie Sí. de rehacer el imperio turco, extendiendo su frontera, con mucha influencia en el Medio Oriente, ¿no? Sí, Turquía es un país muy importante. No olvidemos que Turquía es también miembro de la OTAN y participó de la última cumbre, que fue hace como un mes aproximadamente. Entonces, y por ejemplo, en la crisis de los cohetes fue un país clave en la negociación entre Kennedy Y Khrushchev, que afortunadamente no se dio la guerra, porque hubiera podido ser una tercera guerra mundial nuclear esa. Dieron 13 días a los rusos a retirar los misiles, ¿no? Sí, entonces Turquía hoy en día es un país muy importante, con una economía diversificada, un país musulmán, pero que respeta las otras creencias religiosas, un país laico, un país moderno y con gran proyección en esa área, ¿no? Claro, la gran aspiración de Turquía es ingresar a la Unión Europea, proceso que no ha sido nada fácil por el tema de los derechos humanos, con algunas minorías que viven al interior de la sociedad turca, ¿no? Ahora, en cuanto a Brasil en este momento, ¿cómo se ve el futuro político con la situación Bolsonaro-Lula? Bueno, ahorita hay una gran polarización, pero justamente con todo lo que está pasando, ha habido un cerrar filas alrededor de Lula desde el punto de vista nacional. Los brasileños son muy nacionalistas, entonces ha habido un cerrar filas en torno a Lula en lo que respecta
al peso y a la dimensión de la respuesta brasileña a, a los Estados Unidos desde el punto de vista político y comercial. Entonces, creo que ha significado una merma en las encuestas, porque yo he visto algunas encuestas, ha habido un aumento de la popularidad y una merma en la popularidad de Bolsonaro. Bolsonaro no puede ser candidato presidencial para las próximas elecciones. El que más se perfila ahí es el gobernador de Sao Paulo, que es Tarcísio de Freitas, que ha, en cierta forma, ha apoyado al gobierno de Lula en esta confrontación, lo que le ha valido una confrontación con el núcleo duro del bolsonarismo. Entonces, yo concretaría la situación política brasileña hoy en día de una gran polarización, una agudización de esa polarización, y cuando se emita la sentencia contra Bolsonaro, eso va a tener grandes repercusiones hemisféricas, ¿no? Porque vamos a ver qué medidas va a tomar Estados Unidos, porque las relaciones se tienen que plantear de Estado a Estado y no porque una personalidad política es afín a mí o es amiga mía, uno va a manejarse desde ese punto de vista de la política internacional. Por cierto, tu experiencia en Brasil nos da una lección muy grande de cómo han conquistado las fronteras, ha poblado la frontera con salarios mucho más altos, mandando profesionales. Es el caso de Boavista. Boavista y Manaus. Frente a los pueblos nuestros como Santa Elena. Ellos han fortalecido mucho la presencia en la frontera. Sí, tanto desde el punto de vista comercial, de dotación de servicios, han hecho un plan estratégico muy interesante desde hace muchos años y son las áreas más desarrolladas de esa zona del norte con Venezuela, tanto Boavista como Manaus. Sobre esto vamos a hablar más adelante porque también vi los planes futuros, el interés de Brasil de unir las costas del Pacífico al Atlántico, utilizar el Amazonas, tener una influencia geopolítica fundamental, inclusive llegando al norte de Venezuela. Pero eso vamos a hablar en próxima oportunidad. Cómo no, con mucho gusto, embajador, con mucho gusto. Gracias. Y muy agradecido por la invitación. Gracias a Jesús Mancey, politólogo y profesor universitario, larga experiencia diplomática. Ya regresamos.